Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando allá? De astronauta y niños me baila alrededor, baila venir, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y vos, tan triste, vení volá, sentí. Y el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus panaventres, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente, saltaré sobre el abismo de las protestas, sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. El manicomio nos aplaude. ¡Viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco. Provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira y me canta. Y así, piantao, 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 trepate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra, sí, volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení, quédeme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de vivir. Vení, volá, vení. El loco, el loca yo, todo el mundo es loco, todo el mundo es loco, todo el mundo. Loco y loca yo. Hola a todos. Bueno, damos comienzo al primer programa de Estos Locos Quiénes Son. Antes que nada, gracias a todos los que nos están escuchando, a Radio Sónica también que nos da esta oportunidad. Y bueno, hoy en este primer programa tenemos el honor, puedo decirlo así, porque no hay muchas personas en nuestro país que puedan hablar con la autoridad que puede hablar él, de temas vinculados
a la arqueología, al patrimonio. Me estoy refiriendo al arquitecto, arqueólogo y escritor Daniel Joabelson, que hoy nos has hecho el honor de acompañarnos. Y antes que nada, muchísimas gracias por estar en este primer programa, porque es un lujo tenerte acá, Daniel. No, gracias a vos, a la radio, y es muy lindo que se inicie un programa que se interese, se preocupe por nuestro patrimonio histórico, por nuestro patrimonio cultural. Es importante, es un paso hacia adelante y bueno, tenemos que estar, ¿no? Bueno, Daniel, antes que introducirnos en algunos temas quizás más específicos o donde tenés un conocimiento muy profundo de toda la arqueología y el patrimonio, no solamente de la Argentina, sino incluso en la región, porque sos reconocido también en toda América por tu actividad, y yo creo que hasta se podría decir que sos un poco el padre de la arqueología moderna acá en Argentina, en Buenos Aires, porque no a cualquiera que, no me voy a extender ahora con detalles, pero a cualquiera que quiera, digamos, ver algo sobre esto y, digamos, tener una referencia de lo que estoy diciendo, puede googlear, como se dice hoy habitualmente, y va a ver el extenso currículo de Daniel Joabelson como patrimonialista, como arqueólogo. Bueno, decinos primero una contextualización, digamos, de cuál es el estado actual, digamos, de la arqueología o el cuidado del patrimonio en nuestro país, para que la gente tenga una idea general, por lo menos. Sí, bueno, lo que yo hago es arqueología histórica, arqueología en las ciudades, una arqueología relativamente moderna, no esa arqueología de miles de años que trata de los pueblos originarios y de las culturas que hubo y que hay en la Argentina, sino una arqueología de los últimos 500 años, una arqueología que comienza que se interesa, que se preocupa por lo que pasó desde la llegada, desde el impacto de Europa en América, este desencuentro, porque no fue tanto un encuentro, esta invasión que genera Europa en América, y que es el mundo, ese mundo nuevo que se va a generar a partir de los conflictos que se den en todo el territorio americano entre estos dos universos distintos, ¿no es cierto? Y del cual, más la llegada de las inmigraciones, somos nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Somos el resultado de ese pasado. Claro. En el país se trabaja, se investiga, se estudia, como todo en la cultura no es lo que querríamos que fuera. Ha habido épocas mejores, hay épocas peores, pero siempre hay no solo interés de la sociedad por su propio pasado y su patrimonio cultural, sino gente que trabaja, que investiga, que se preocupa y que más allá de los avatares del momento sigue firme en la brecha. Daniel, te quería preguntar, actualmente en nuestro país, digamos, cuestiones que pueden ser más recientes, pueden ser precolombinas, pueden abarcar distintos periodos, pero hay, puede ser en Buenos Aires, puede ser en el interior de nuestro país, cuestiones que estén, digamos, candentes, que sean de importancia y que la gente no las conozca, digamos, y que pueden tener relevancia. ¿Se podría enumerar algo de eso para ilustrarnos un poco a los que somos totalmente neófitos en la materia? Sí, hay distintos temas. Por ejemplo, en mi área, en la arqueología histórica, digamos, desde el siglo XVI para acá, los grandes temas que se han abierto en los últimos tiempos son, primero, la presencia de los afroporteños, es decir, lo que llamábamos los negros, ese 35% de la población que tenía Buenos Aires en 1810, olvidados, borrados, negados, invisibilizados por la historia, y que era el 30% de nuestra ciudad y en algunas provincias del 60% de sus habitantes. Es terrible cómo fue lavada toda esa historia.
la presencia de los pueblos originarios. Hoy estamos incluso pensando la posibilidad de que debajo de Buenos Aires, cuando se instala Garay, hubiera una aldea precolombina que fue borrada, fue negada, como pasó en otras ciudades, incluso de la región, donde los españoles llegaban y obviamente, tontos no eran, para instalarse buscaban un lugar que no solo fuera físicamente adecuado, sino que tuviera mano de obra, que tuviera cultivos, que tuviera acceso al agua, pesca, que hubiera gente a quien dominar para que trabajen. No se iban a estar en el medio del desierto. Claro, iban a buscar una aldea donde meterse, porque además vos bajás del barco y la primera noche en algún lado tenés que dormir. Así que no hay nada más fácil que sacarle la cabaña a otro. Bueno, pero esa cruda realidad había sido negada y en los últimos años, o no negada, pero no tomada en cuenta, y en los últimos años se empezó a descubrir, gracias a la arqueología, que debajo de muchas ciudades, en el momento de la fundación, por debajo aparecen restos que a nadie se le había ocurrido que pudieran estar. Mira vos. Y eso geográficamente, por decirlo así, o urbanísticamente, ¿hay alguna idea de dónde puede estar, dónde puede haber ese tipo de restos arqueológicos, digamos? Sí. El problema de Buenos Aires es que la enorme mayoría del territorio está destruido para la arqueología. Está arrasado por las construcciones posteriores, digamos. Claro, no se preservó nada, digamos. No, además tampoco es muy visible. Imagínate una cabaña hecha de postes de madera, ¿qué dejaba? Una huella en el piso, un agujero. Entras con una topadora y no te vas a andar fijando en... Y además no existe la costumbre que existe en otros países, incluso obligatorio, de hacer investigación antes de construir un edificio. Es decir, antes de destruir el suelo, es obligatorio hacer una investigación. Otros países lo tienen esa obligación, sí, ¿no? La enorme mayoría de los países, incluso nuestros países vecinos. La Argentina también tiene legislación. El problema no es la falta de leyes, sino del cumplimiento de las leyes. Estos viejos temas, ¿no?, para nosotros, ¿no es cierto? En este caso sería la Ley Nacional de Arqueología, digamos. Sí, y después hay un montón de leyes, incluso hasta para los monumentos históricos, toda alteración del piso tendría que ser estudiada. En fin, hay un montón de legislación. El problema siempre es de que se aplique la ley y de la buena voluntad de las partes. Claro. Porque eso también es importante, es decir, que el empresario o la empresa constructora tenga la buena voluntad de entender que eso es importante y que incluso la publicidad que le va a dar es un reditúo significativo. Pero bueno, son estas grandes discusiones que tenemos y que todavía las tenemos bastante iniciales. Algún día llegaremos a un nivel distinto. Pero me preguntabas desde físicamente, por ahora la mayor concentración de restos que podemos pensar que son precolombinos o de contacto con los primeros españoles es de Plaza de Mayo hacia el sur, ¿no? Las primeras 3 cuadras desde el río, lo que hoy es Perú, Chile, México, es decir, ese sector de lo que mal llamamos San Telmo como generalidad, digamos. Bueno, por ese sector es donde tenemos la mayor cantidad de... Ahí donde está la aduana, por ejemplo, y toda esa zona. Claro, pues el de Leandro Alem ya es río. Claro. Ya era río, digamos, río. ya es Claro. Relleno sobre el río. O sea, ahí subiendo. hacia arriba, claro. La parte alta de la barranca. Uh-huh. Después hay hallazgos importantísimos. Hay un hallazgo que causó un enorme impacto en la ciencia en la Argentina, en lo que es la Noria, lo que hoy llamamos Puente La Noria. Uh-huh. Al lado de La Noria hacia Capital está el Parque Rivera Sur y sobre el riachuelo, y ahí se encontró una aldea precolombina que fue fechada, técnicas muy sofisticadas que hay hoy en día, entre los siglos XI y XIII. Es decir, que cuando llegan los españoles, ya ahí había habido una aldea que ya estaba abandonada. Qué bárbaro. Y te puedo hacer la pregunta más... Corrimos la historia de Buenos Aires 3 siglos para atrás. Te puedo hacer la pregunta más elemental, entonces, ¿y eso por qué no tiene ninguna difusión, digamos?
Uf. Porque un hallazgo tan importante como el que acabas de mencionar. Estuvo en los diarios, salió en la tele, pero vos sabés que somos un país donde la novedad es siempre... Todos los días sale algo nuevo y todos los días tenemos algo más impactante que el día anterior. Claro. Tenemos un conflicto nuevo, una cosa nueva, un derrumbe nuevo, un cambio de algo, una pelea de dos políticos, o de la farándula, o no sé quién le metió los cuernos a no sé quién en la televisión y entonces ¡pum! Explota todo y aplasta todo. Y estas noticias van como quedando porque, bueno, no tienen el impacto necesario, tampoco nuestra sociedad está tan interesada o preocupada por su patrimonio, por su historia, cuando tiene problemas por ahí económicos o de la realidad cotidiana de todos los días, ¿no? Sí, eso igualmente yo te quería, justamente esto me da pie para hacerte otra pregunta, porque hay... actitudes actualmente de parte de organizaciones, de vecinos, que no quiero decir que sean, digamos, esperanzadoras ya de por sí, porque tal cual como vos decís, hay una actitud de muchos años, lamentablemente, de parte nuestra, de los argentinos, de descuido de todo este patrimonio, y ni hablemos de estos casos arqueológicos que mencionás, que prácticamente tienen muy poca difusión. Yo creo que la mayoría de la gente incluso los desconoce, pero es cierto que hay un involucramiento un poquito mayor, probablemente de gente joven o de gente que quiere participar en esto, por lo menos yo lo percibo en algún sentido. Y en cuanto a eso quería pasar un ejemplo en particular. Por ejemplo, está el predio muy antiguo de nuestra ciudad, que es la manzana que abarca la calle Córdoba, Viamonte, San Martín y Reconquista, ¿no? Donde está el convento de Santa Catalina, de antigua data para lo que es los parámetros argentinos, por decirlo así. Se sabe que, digamos, un convento y una iglesia que data de sus inicios de 1720 y pico, son patrimonio histórico nacional y también a nivel mundial. Luego vinieron las invasiones inglesas, fue un lugar construido por esclavos, tiene relación con lo que vos estás mencionando en cuanto a la importante participación de la comunidad afroargentina. Y ese predio para mucha gente actualmente es un misterio, porque había un estacionamiento muy grande detrás del convento. Sabemos que el convento daba la vuelta, la gente que conoce y se interesa por el patrimonio de nuestra ciudad, el convento daba toda la vuelta y ahí se construyeron esas famosas torres catalinas, que hablan obviamente de que hubo un tiempo que se actuó, digamos, totalmente inescrupulosamente y nadie detuvo nada y todo siguió igual. Hoy en día la cosa ha cambiado un poco, porque según informaciones, digamos, que son fáciles de ver y de chequear incluso en internet, ese predio, cuando se lo intentó construir torres y distintos proyectos que hubo, fue frenado por acciones judiciales. Bueno, se habla de un valor arqueológico de ese lugar. Me interesaría saber en particular qué es lo que vos opinás, y de lo que sabés más que lo que opinás, porque, perdón la palabra opinar, porque yo tengo conocimiento que vos incluso has hecho trabajos de arqueología en el mismo convento y en la iglesia, así que nadie más autorizado para opinar de todo ese predio que quien nos honra, como dije antes, en nuestro programa hoy. Así que, ¿qué se podría decir de eso y cómo va a seguir eso actualmente? Mira, ojalá supiera cómo va a seguir. Ojalá tuviera la bola de cristal Claro. para saber el futuro. Pero, primero, sí es un terreno altamente significativo. Tener un terreno del siglo XVIII, del principio del siglo XVIII, que si bien tuvo construcciones, muchas de ellas construcciones históricas muy importantes, luego fue demolido y vendido, cambió de mano, estuvo abandonado, es algo excepcional para la arqueología, porque es casi tener un terreno virgen, digamos, para investigar.
media manzana en el centro de Buenos Aires es único. Es decir, estamos seguros de los hallazgos que va a haber, estamos seguros de su importancia, de su significación. Ahí tenemos el 64 monjas enterradas, tenemos el cementerio de esclavos del convento, tenemos las casas redituantes, la enfermería, toda una enorme cantidad de construcciones que sabemos que, bueno, fueron demolidas, pero sus restos están, ¿no? Claro, ¿y por qué no se pasa a los hechos y se mantiene esa situación que hay gente que pasa ahí por el predio y dice, uy, ahí había un estacionamiento y ahora de golpe no hay nada y sigue pasando el tiempo y ¿por qué no se realizan, digamos, esos trabajos de arqueología? Yo creo que igualmente se concatena con lo que vos mencionaste antes de empresas constructoras, propietarios, justamente hay una relación probablemente con lo que hablamos antes de la actitud de colaboración de todos en esto, y también lo que puede hacer la ciudad de Buenos Aires o el Estado Nacional, porque es patrimonio histórico nacional, así que se mezclan muchos intereses, incluso probablemente la iglesia, que si bien ese predio lo vendió, hay una cuestión de influencia porque el convento tiene que ser preservado también. Entonces, ¿por qué no se pasa a una acción, sobre todo arqueológica, habiendo gente tan idónea en nuestro país todavía como vos y como mucha otra gente que quiere realizar esa investigación? Mira, yo creo que primero la tierra tiene propietarios, digamos, entonces no se puede hacer nada en un terreno privado sin autorización de su propietario. Es decir, esto es muy simple. Un propietario puede entender incluso la significación de esto, pero puede dejarlo ahí durante los próximos 50 años. Bueno, pero tampoco podría construir, ¿no? Bueno, tiene el derecho de dejarlo, digamos. La queja es ¿por qué no se puede hacer? No se puede hacer porque necesitamos el permiso del dueño. Claro, no está obligado a hacer los cateos arqueológicos, por ejemplo. Mientras no haga nada, no hace nada. Es decir, pero tampoco puede construir, se mantiene una situación de stand-by eterna, digamos. Bueno, por ahora llevamos 20, 30 años desde que empezó esto, pero el tema viene de la década de los 70, que es cuando las monjas venden. Con lo cual ya tenemos más de medio siglo de abandono del terreno. Hay que remar contra 50 años de desidia y abandono con distintos proyectos que fracasaron por distintos temas y distintos motivos, pero la realidad es que llevamos 50 años, ¿no es cierto? Claro. Bueno, crear conciencia, impulsar, empujar, quejarse, claro. No sé, molestar en los distintos estamentos del Estado. Tenemos una ciudad y en un país donde las autoridades cambian de un lado al otro de manera, digamos, de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Todo cambia, entonces cuando puede que alguien convences a alguien ya cambió. Yo recuerdo, y aunque sea anecdótico, cuando una persona notable en la Argentina, uno de sus grandes intelectuales, Jorge Enrique Ardoy, estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Monumentos, 3 veces tuvo que ir a explicarle a distintos secretarios de Cultura para qué existía una comisión de monumentos históricos, porque no tenían ni idea ni que existía, ni para qué existía, ni que había monumentos históricos. Entonces, si hay que empezar a explicarle al ministro de qué se está hablando, ¿cómo querés que un ingeniero que está en una empresa constructora entienda de qué estamos hablando? Es decir, no es un país sencillo. Entonces, esto implica mucha gestión. Acá estamos hablando a la radio, ¿no es cierto? Es decir, trabajo de hormiga a lo largo de los años hasta que se consiga, pero no podemos obligar a nadie porque es propiedad privada, ¿no? Claro, hay un derecho de propiedad, pero también es cierto que el predio al que hacíamos referencia, que lo reitero, abarca Córdoba, Viamonte, San Martín y Reconquista, donde estaba ese gran estacionamiento que seguramente muchos porteños conocen. La solución del estacionamiento fue justamente para no construir, porque hubo intentos de construir y fueron frenados por la justicia, porque no se puede construir tan fácilmente. Entonces, claro, seguir en una situación así de parálisis, ahora ni siquiera funciona el estacionamiento, una situación de parálisis tampoco creo que lo beneficie al propietario. Por eso creo que
siempre, como dice esa frase de Jean-Manuel Serrat, no me acuerdo ahora cómo es, que la verdad, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio o algo por el estilo. Claro, pero... O sea, es bueno saber la verdad, o sea, qué es lo que hay ahí abajo. Correcto, en algún momento hay que saberla, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ok, no podemos hacer más que quejarnos. No, bueno, no es quejarse, es tratar de que se tome conciencia de que además eso no afecta intereses, sino que bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, por nuestra propia historia, por nuestro pasado, por nuestro patrimonio, tenemos que hacerlo y bueno, algún día lo vamos a hacer. Bueno, vamos a una pausita, vamos a escuchar un tema de música y luego continuamos con otros temas. Bueno, Daniel, acá estamos de vuelta y quería continuar un poco con el tema de Santa Catalina, del predio que abarca Viamonte,
Córdoba, San Martín y Reconquista, el famoso estacionamiento que hoy ya no funciona más, lindero del convento y de la iglesia. Como convento, es cierto, no funciona más, pero de la iglesia de Santa Catalina, que dicho sea de paso, y eso me permito aclararlo yo, es simplemente una cuestión de cultura general, yo no soy ninguna opinión autorizada sobre el tema, pero bueno, tanto el convento como la iglesia, para los que nos escuchan, tenemos que decirle que es uno de los lugares más antiguos de la Argentina, como construcción me refiero. Fue hecho por el mismo arquitecto que hizo el Cabildo, y es de las primeras construcciones, y digamos que está en peligro hace tiempo si se llegaba a construir ahí en el predio lindero. Y la persona que nos visita hoy, para los que recién se enganchan en el programa, es el arquitecto y arqueólogo Daniel Schwabelson, que tuvo la oportunidad, tengo entendido, de hacer investigaciones arqueológicas sobre el convento y sobre la iglesia. ¿Es así? ¿Estoy en lo cierto? Contanos algo de eso. Sí, en el año 2000 se hizo una serie de actividades en el convento que había quedado vacío. Estaba vacío desde 25 años antes, pero tenía, digamos, una persona en residencia y, en fin, tenía algún uso, pero muy bajo. Se había decidido darle nuevas funciones al lugar, desde poner un bar y un restaurante hasta un pequeño museo y usarlo como un centro para la iglesia, en fin, refuncionalizarlo, diríamos, darle nuevas actividades para darle vida y poderlo sostener, porque hay que sostener una estructura de ese tamaño, ¿no es cierto? Y bueno, se decidió hacer un trabajo tanto histórico como arqueológico para saber exactamente de qué estábamos hablando, ¿no? Es decir, si se va a poner pisos, bueno, qué pisos había, qué hay debajo del piso, cómo eran, cómo no eran, qué se hacía, en fin, poder investigar y estudiar el convento. Hicimos excavaciones, no demasiado extensivas, porque el tiempo y el dinero, digamos, la realidad es que para el gobierno de la ciudad éramos 2 personas las que teníamos que hacerlo. Es imposible. Y creo que también, perdóname la interrupción de una particularidad del terreno, que yo me olvidé de mencionarlo, que toda la manzana en realidad pertenecía al convento y a la iglesia, o sea que la parte de atrás donde estaba este estacionamiento que hice referencia anteriormente, eran jardines de meditación para las monjas de clausura que estaban ahí. Se habla también, según algo que pude leer sobre el tema, que también había una capillita para esclavos y otro tipo de cosas. Lo cierto es que abarcaba todo la manzana. O sea que si ustedes hicieron una investigación sobre el convento y sobre la iglesia, es cierto que para una investigación más profunda debería incluir el otro terreno también, ¿no? Sí. Porque eso era una unidad, por decirlo así, en cuanto a que constituía todo un predio originalmente. Estamos hablando obviamente del 1740 en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en épocas años A, como se suele decir. Y ¿qué ocurre? Como la iglesia vendió el otro predio, bueno, lo otro no se pudo, porque se choca nuevamente con lo que vos mencionabas antes de la pausa, con el tema de el derecho de propiedad. Pero también existió algún tipo de, ¿cómo puedo decir?, de adelanto cuando se hizo esto del convento y de la iglesia sobre qué podía haber en el predio lindero. ¿Hubo algún avance de eso? ¿Se puede intuir? ¿Qué es lo que vos podés ilustrarnos sobre eso? Mira, en ese momento se estudió el convento, se excavó, muy interesante. El convento no solo era la manzana entera, sino incluso en la vereda de enfrente, cruzando San Martín, había una casa muy grande que era donde vivían los esclavos, porque los esclavos del convento no podían vivir adentro del convento. Donde está la Galería Pacífico, digamos. Claro, hoy. Exactamente. Ahí había que no podemos hacer publicidad, pero estamos hablando arqueológicamente, digamos. Pero, claro, ahí estaba una casa grande. Ahí dormían los esclavos. Sí, ahí dormían, vivían, es decir, no podían vivir dentro del convento. Claro. Estaban enfrente.
Recordemos que el convento de Santa Catalina eran las monjas más ricas, más pudientes de Buenos Aires, de las familias más poderosas. Así es. Entonces sí. cada una tenía venía con sus esclavos más los esclavos del convento. Y bueno, pero a tu pregunta, sí, en el terreno de al lado sabemos bastante bien, con bastante exactitud, qué había en cada lugar. Al cementerio de monjas, el cementerio de esclavos, había una huerta y había lo que llamaban las casas redituantes. Todos los conventos construían en el resto de la manzana, sobre las calles, construían casas que se alquilaban, redituaban, de ahí el nombre. Uh-huh. Y eso todo Buenos Aires. La iglesia era la mayor propietaria de vivienda en la ciudad, en todas las ciudades del país, ¿no? Entonces eran casas de distintos tamaños, unas con patios muy grandes, otros más chiquititos, que se alquilaban. Con el tiempo algunas se construyeron más altas, otras se demolieron, se modificaron, pero por suerte está todos los planos y está la documentación. En el 2012 se hizo un trabajo arqueológico, se contrató un equipo de profesionales que hizo una investigación que después fue muy cuestionada porque fue muy reducida, digamos, y en un sector, el único sector donde no habían habido construcciones. Y bueno, fue todo lo que se pudo hacer en ese terreno. Aún el terreno está virgen, está a la espera de... O sea que hay hubo un cateo, claro, arqueológico, pero, y esto corre por mi cuenta, quiero dejarlo esto bien en claro, porque obviamente vos por tu profesión hay colegas y como funciona obviamente el respeto entre colegas, así que esto corre por mi cuenta exclusivamente, pero claro, esos cateos o esos trabajos, presumo yo que quizás tenían más la intención de no encontrar nada que de encontrar algo, si es que realmente se investiga sobre un sector que seguramente no va a haber nada, porque el predio es inmenso, digamos, abarca hasta la calle Córdoba y es muy abarcativo. Quizás tendría que hacerse un trabajo bien a fondo, digamos. ¿Cómo tendría que ser un trabajo bien hecho? Bueno, hay técnicas, hay métodos, en el mundo ya hay tanto trabajo arqueológico que claro. Ya simplemente cuestión de agarrar un manual y ver cómo se hace. Claro. Sí, habría que hacer un trabajo en serio, un claro. trabajo con el objetivo de realmente hacer la historia del lugar, ¿no? Claro. Pero bueno, es decir, no, cada uno hace lo que considera adecuado en función de su contexto. Ahora pero bueno, esperamos a que... ¿Vos tenés conocimiento si los actuales propietarios tienen interés de hacerlo o no? ¿De trabajar seriamente sobre el tema? No tengo acceso a los propietarios actuales. Claro. Sí he sabido que sí hay interés en hacerlo. No hay ningún impedimento, digamos, de que que en algún momento se haga, pero no son decisiones fáciles. Estamos hablando de inversiones de millones de dólares, de muchos millones de dólares. Pero no para el trabajo arqueológico. Pero el predio te referimos inmobiliariamente, la inversión de todo eso. Media manzana en el centro, es la única media manzana que hay en el centro de Buenos Aires. Es probablemente, claro, el predio eso más importante. Es el predio más importante dentro de, que no sea en Puerto Madero, digamos. Claro. Y bueno, ¿y cuánto cuesta una manzana en Buenos Aires? Es una cifra demencial, lo cual es lógico de entender de que en una economía tan inestable como la nuestra, los inversores tengan dudas y reparos todos los días, cambien de opinión o reciban ideas distintas. Y uno es muy chiquitito ahí abajo, ¿no? Dentro de toda esa escala zoológica, uno es más que la hormiguita y tiene poca influencia. Bueno, sin embargo, pero se avanza. Yo creo que sí, que se avanza porque por lo menos tengo entendido, como te repito, simplemente de interiorizarme por mi cuenta, de que hubo, incluso el año pasado, un proyecto de un legislador que habló o mejor dicho, que propuso un proyecto, valga la redundancia, de expropiación por utilidad pública, que si bien existe el derecho de propiedad, como vos muy bien mencionaste, y
debe ser respetado en su plenitud, como nos parece a todos y como es, digamos, nuestra Constitución lo prevé. También es cierto que en la Constitución está prevista la expropiación por utilidad pública, y tengo entendido de que ese proyecto, incluso en algún sentido, no expresamente, pero el arzobispado también de la Ciudad de Buenos Aires, que como todos sabemos el arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires representa un poco a toda la Argentina, porque se encuentra, digamos, el cardenal primado ahí, también apoyó ese proyecto. Luego parece que no tuvo tratamiento o quedó un poco en la nada, pero el tema está vigente, es candente, no me parece que sea tan lejano la posibilidad de que ojalá se hagan estos estudios, ¿no? Sí, personalmente me encantaría tener una plaza, digamos, es obvio. Todos queremos plazas y muchas y parques por todos lados. Bueno, pero una plaza con investigación arqueológica pero, sería aquí. Claro, eso no quita la investigación Claro. arqueológica, y de todas formas, suponiendo que el Estado decida una inversión de ese calibre y haga un parque, sigue teniendo un dueño, sigue habiendo un propietario que tiene que autorizar que se haga la investigación. Es más fácil. Pero Claro. sigue habiendo alguien que te tiene que dar el permiso. Digamos, uno no puede ir hacia lo bestia y No, por supuesto. y me meto y hago lo que quiero. Pero si está la decisión política, Es distinto. es distinto. Es distinto. porque pero- sería, ahí se daría entonces el caso, y perdón, lo pregunto totalmente desde la ignorancia, pero alguna vez los que hemos tenido suerte de viajar a otras ciudades hemos visto que hay lugares públicos, plazas o calles incluso, donde colocan como si fuera vidrios de esos muy fuertes, blindex, y abajo están los restos arqueológicos, digamos, son lugares públicos como plazas, donde se puede observar, algo parecido hay también en la Manzana de las Luces, con respecto a una parte de eso. ¿Qué nos puede decir? Sí, Eso correcto. podría... Pues perfectamente, soluciones técnicas para mostrar los restos del pasado o incluso dejarlos a la vista, puede haber, perfecto, o integrarlos a la arquitectura moderna. Y eso no podría hacerse incluso con el propietario actual, que en otro lugar donde no hay sectores desarrolle un proyecto y un sector lo destine a esta preservación cultural, porque el predio es tan grande que podría haber una combinación. Sobra quizás. lugar. Claro. Y en nuestro país hay varios ejemplos de ese tipo importantes, en Buenos Aires, en Córdoba y en varias ciudades del país, en Mendoza. Tenemos ejemplos de ese tipo donde quedaron los restos a la vista, o cubierto bajo un vidrio, o como sea. Claro. Pero sí, lo hay y es absolutamente factible. Soluciones hay a todo. El tema es la toma de decisión política o la toma de decisión privada, y después un pequeño detalle que tenemos en nuestra hermosa patria, el presupuesto. La plata. Ni hemos hablado de dinero, pero todo tiene costos que hay que afrontar, y hacer una investigación de media manzana tiene un costo. ¿Pero es un costo muy alto, Daniel? No es un costo alto, pero Bueno, todo claro. tiene, vas a la verdulería y un kilo de zapallitos también tiene un costo, y mucha gente no lo puede pagar. Eso es cierto, Entonces, pero hay en sponsors esto quizás también, privados que claro, podrían colaborar en esto, ¿no? Pero eso implica una tarea de gestión que, bueno, estoy dispuesto a darle y la di 1000 veces, pero ahí se puede hacer. Bueno, ojalá sean 1001 y esta salga. Vamos a un temita más de música y después seguimos. Muy bien. Help me through the day. Help me through the night. Darling, your sweet loving will make everything alright. Help me to tomorrow. When stormy weather comes, Lord, make me
inside your eye. I know someone has hurt you. Some man has made you cry. Baby, don't confuse me. Just try and understand and make me realize that you're my woman. Help me through the day, baby. Help me through the night, Lord. Bueno, seguimos con el arquitecto y arqueólogo Daniel Joabelson. Un poco para cerrar el tema de Santa Catalina y el predio donde está el estacionamiento, que es ese predio que no solamente es un misterio, digamos, para mucha gente, sino que probablemente hasta significa un riesgo potencial, porque si eso continúa en ese estado de letargo, digamos, o de parálisis total, bueno, puede terminar siendo un depósito de basura, cualquier cosa puede ocurrir si no se le da. Y en esto, desde este humilde programa, hacemos un poco la apelación para lo que estaba hablando el amigo Daniel Joabelson, en cuanto a que se active, digamos, el problema y la solución, que es bueno, conocer la verdad sobre uno de los predios más antiguos de la República Argentina, que incluso hay un código que se llama el Código Beare, que los invito a que lo miren en internet, que seguramente está, que es, digamos, el catastro más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no sé si querés decir alguna palabra más sobre el predio de Santa Catalina y qué es lo que te parece, cómo va a seguir esto. Mira, ojalá supiera cómo va a seguir, pero es un poco deprimente pensar el potencial histórico, cultural, turístico, Claro. el impacto en los medios que podría llegar a tener esto. Un trabajo arqueológico ahí estaría en la televisión, estaría en la radio, estaría en los diarios, se podría hacer eventos, sería muy fuerte, como más para si los propietarios no quieren construir viviendas, si no tienen otro tipo de intenciones. Sería algo, un logro interesante, un valor agregado incluso a lo inmobiliario, que es importante hoy en día para conseguir un proyecto. Claro, acá se le podría decir a las autoridades nacionales y también de la ciudad de Buenos Aires, no la ven, digamos, el famoso no la ven, digamos. No la ven o no se quieren meter Claro. en tema, viste, cuando la papa está caliente no la quiere agarrar nadie, y ese es uno de los grandes problemas nacionales. En vez de enfrentar el problema, nos corremos porque dentro de 6 meses no vamos a estar y va a estar otro, entonces que se lo arregle el otro. Daniel, me voy a permitir en estos últimos minutos del programa, porque soy un admirador también de tus libros, he tenido oportunidad de conocer un poco tu obra. Me gustaría una breve síntesis. Yo hace poco asistí a la presentación del libro del famoso falsificador que estuvo acá en San Telmo de Antigüedades, era Kurt, ahora no recuerdo el apellido, pero fue muy, muy interesante. Sé que has escrito últimamente otros libros también, no tuve oportunidad de leerlos.
¿nos podrías contar un poco de eso? ¿Cuál es tu actividad en este momento, digamos, como escritor? ¿Qué es lo último que la gente puede leer tuyo? Mira, en los últimos tiempos editar en papel se va haciendo cada vez más difícil y se impulsa cada vez más Internet, digamos, Claro. como medio, ¿no es cierto?, de difusión, de divulgación, además tema de costos, ¿no es cierto?, que se han transformado ya en casi imposibles. Ya has visto lo que cuesta una novela en la librería de la esquina, ¿no? Entonces, los últimos trabajos hice un libro sobre el cadáver de Urquiza, sobre Interesante. el maltrato, y no por ser Urquiza estar a favor o en contra, sino por la cantidad de veces que el cadáver fue abierto, fue cerrado, fue cambiado de cajón, fue alterado, fue vestido, desvestido, modificado, medido, fotografiado a lo largo de un siglo. Es impresionante, creo que fueron 7 u 8 veces que Qué se bárbaro. sacó, se desenterró, se desenterró. Lo mismo se hizo con Urquiza, lo mismo se hizo con tantas, con Quiroga y con Rosas y con tantos otros, ¿no? Esa idea de necrofílica, ¿no? Con los cadáveres. Claro, o como le hicieron a Perón también, que le cortaban las manos. Sí, qué sé sí, yo, sí, esa o cosa. Eva, o tanto, Claro. o Aramburu, digamos, es decir, del Sí, lado sí. que quieras, ¿no? Sí, no tiene que ver con una cuestión ideológica, sino con necrofilia. Así Sí. evidentemente deben pensar que con eso, No sé qué piensan, te juro que ya no sé qué muchos no deben piensan, pensar, no pero- deben pensar, pero va. Bueno, Pero bueno, hice un librito sobre eso, otros de arqueología, un poco quizás técnicos. El último fue sobre un tema en México importante, que es la cultura olmeca, con esas enormes cabezas de piedra. claro que es anterior Que- a los que- aztecas, digamos, Sí, muy sí. anterior. Sí, casi, porque, pues, casi están- 4.000 años. Claro, luego están los toltecas. Y entonces, bueno, cómo fue el proceso desde el descubrimiento y la identificación de este pueblo. Son esos temas que uno se va metiendo, ¿no es cierto?, en los ratos de ocio. Ahora estoy trabajando sobre las primeras imágenes de pueblos en Ecuador. Uno se va diversificando un poco porque la vida te lo pide, porque el mundo es grande y porque a veces uno está aburrido de pelear siempre por lo mismo. Claro. Bueno, Daniel, igual quiero agradecerte yo, y en realidad son muchos más, creo, los que te tienen que agradecer, porque que sigas peleando siempre por lo mismo y que hayas peleado tanto tiempo ha sido beneficioso para muchos y para la comunidad, porque son muchos tus logros en el campo de la arqueología, en la preservación del patrimonio, y por suerte existe gente como vos que se dedica a eso. Y bueno, el agradecimiento de que nos hayas visitado en este primer programa. A los oyentes les digo, soy Darío Burgin, esto es Estos Locos Quienes Son, y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y gracias, Daniel, nuevamente. When you get drunk.